Vamos a comentar el tema. ¿Son deducibles los gastos de personal de seguridad de los directores gerentes, básicamente? Esa es la pregunta que tendríamos que desarrollar. ¿Y esto a qué va? Pues no, porque siempre hay consultas en esa línea cuando las empresas tienen básicamente este tema de erogaciones de dinero, digámoslo, para la seguridad, pues no, la seguridad de los directores, los gerentes, el tema inclusive de la misma familia, ¿no? Y esto va en razón de qué? En razón de básicamente de establecer que ahorita pues la inseguridad existe, pues no, sobre todo las grandes empresas, de toda la situación. Entonces la pregunta va en ese sentido, como siempre en todo gasto, tendríamos que analizar el tema de la causalidad. Parecen que en la práctica existen ciertas erogaciones de dinero, analizando de buena manera, no calzarían dentro de la causalidad, ¿no? Entonces, de esto ya se ha desprendido mucha jurisprudencia al respecto. Entonces, por ejemplo, están el tema de repente los gastos de seguridad de personal, están de repente los gastos de las mascotas o los perros que puedan de repente tener seguridad dentro del almacén, están de repente pues el tema de la adornos de oficina, etcétera, etcétera. Son un gasto de repente que analizando de manera general puede decir no, no calza dentro del supuesto. Entonces a ello lo que nos vamos a abocar el día de hoy, analizar este tema, lo que corresponde a los gastos realizados al personal de seguridad. Entonces, en ese entendido, a veces los gerentes generales o los dueños de los negocios, que son los accionistas, hacen erogaciones de dinero y pretendiendo de repente pues pasarlo como deducible, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que se establece es, existe realmente una relación directa entre el gasto, entre esa erogación de dinero que establece el comprobante versus el tema de los ingresos. Eso sería una interrogante importante a analizar para que se pueda desprender o se pueda aceptar como costo-gasto el tema de la factura, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la parte operativa podríamos decir, bueno, está la factura, está el contrato, están las actas que se le va a asignar el personal de seguridad a los directivos, pero no basta, pues. No basta para poder probar la fehaciencia sobre toda la causalidad, ¿no? La causalidad es un hecho que siempre lo resumo de manera sencilla, ¿no? Esa erogación de dinero que existe dentro de la empresa tiene realmente relación con la producción, tiene relación con la generación de los ingresos. Si la respuesta es no, entonces no es aceptado ni costo gasto, porque nos enfrentamos a ese gran reto día a día dentro del ámbito empresarial. Los gerentes, los socios siempre están pretendiendo de alguna manera pues pasar los gastos que no tienen ninguna vinculación con el mantenimiento de la fuente, porque para que sea deducible necesariamente tendría que esta erogación calzar dentro de los supuestos de la ley del impuesto a la renta, sobre todo artículo 37. Imagínense que los dueños que son de las grandes empresas ponen este personal de seguridad que está bien, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de la protección de la vida y la salud, y me parece muy bien, pero no es un gasto que tenga que ver con el tema de la generación de la fuente. No quiero decir que sea así de manera general, ¿eh? Pueden ser que hay gastos que efectivamente se requiere esta necesidad de contratar a los guardaespaldas, a la seguridad, a los directivos, pero eso tiene que estar debidamente documentado y tiene que tener una causalidad. Y ahí en materia, sobre todo en materia de personal, tendríamos que ver, por ejemplo, hay una resolución del Tribunal Fiscal muy importante que deberemos revisarlo. Bueno, hay diversas, o sea, sobre el tema de los gastos, digamos, lo de seguridad asignados pues a los directivos, a los altos cargos, ¿no? Hay diversas resoluciones del Tribunal Fiscal, pero lo que podríamos revisar hay una 7186 de la Sala 3 del 2020. Entonces aquí se analizan estas figuras respecto a los gastos que, entre comillas, se dice que son. Entonces, pero aquí, por ejemplo, lo que tendríamos que también analizar es la generalidad, ¿no? Yo no puedo dar a ciertas áreas, por ejemplo, si la empresa tiene de repente pues ejecutivos, directivos, gerentes, son contadores, de repente son gerentes financieros, gerente de marketing, yo no puedo darlo solamente a uno de los gerentes. Tengo que cumplir con este importante elemento que nos establece la generalidad. Entonces, ¿para qué? En principio, para poder decir, bueno, la política de la empresa es que todos los altos, digamos, los ejecutivos deben tener el tema de seguridad, de manera tal, porque, vuelvo a recalco, es una realidad que existe, obviamente, el tema de la naturaleza de la inseguridad ciudadana. Entonces, ahí hay que analizar con bastante digámoslo, detenimiento, el tema de la deducción del gasto. Si no es así, entonces la administración tributaria nos lo va a reparar.
porque no solamente basta argumentar, decir, no, mira, sabes que yo estoy en una ciudad peligrosa y la verdad, pues ahí necesitamos el tema de tener los guardaespaldas para los ejecutivos, ¿no? Ya, me parece bien, pero ¿y qué tiene que ver eso con el tema de la generación, mantenimiento de la fuente de la empresa? ¿Tiene alguna incidencia de manera directa esa relación? No, no existe ninguna. Entonces es un gasto personal que la tiene que asumir cada uno de ellos, cada uno de los socios, cada uno de repente pues de los accionistas o de los altos cargos que tengan, porque no tienen ninguna vinculación con el negocio. Entonces ahí es importante esta resolución del Tribunal Fiscal, se analiza estos elementos supuestos en la que naturalmente deberíamos tener en cuenta. Y como todo gasto se resume o digamos, lo ciñe pues a la causalidad. Y la causalidad no es otra cosa que la necesidad. O sea, cuando uno analiza tema tributario, tiene que ir preguntarse en ese sentido, ¿no? Esta erogación o este gasto que estoy pretendiendo realmente es necesario para poder mantener la fuente. Si no es necesario, entonces no la tengo, ¿no? O sea, lo puedo de repente pasar a la contabilidad, como todo el tema de reconocimiento contable, pero el tema tributario no es posible sostener un argumento para efectos de encontrar la renta neta imponible. Y ese es el tema del reto que cada día nos enfrentamos cuando hacemos empresa, cuando hacemos negocio, cuando estamos dentro de la asesoría. A veces yo entiendo que los gerentes nos quieren hacer pasar el tema de los gastos a como dé lugar al tema de repente de reconocimiento en materia tributaria. No, inclusive se molesta, ¿no? Dice, no, pero ¿por qué no la quieres pasar? ¿Acaso estás de acuerdo con la SUNAT, lo que está haciendo? Bueno, no me gusta, ¿no? Pero lo que estamos haciendo básicamente es la protección, que mañana más tarde pues no te hagan un reparo y no tengas las multas y no tengas los intereses. Porque de nada sirve que esté en la contabilidad si sabes que en una auditoría te la van a desconocer. De nada sirve que la tengas de repente documentado, como le digo, con el libro de acta, los acuerdos, las boletas, pero si no sostienes que realmente hay la necesidad de contratar ese personal, entonces materialmente va a ser imposible poder de alguna manera pues pasar como costo gasto. Entonces se deduce o se reduce en todo caso todo esto a un tema de necesidad. Si yo veo que la empresa tiene la necesidad, perfecto. Si no veo que tiene la necesidad, no puedo pasarlo, ¿no? Otro de los casos, por ejemplo, cuando se analiza la causalidad en materia de activos, por ejemplo, gente que me dice, oye, voy a comprar un terreno, voy a comprar digámoslo, un carro, ¿no? Lo puedo pasar al IGB, lo puedo pasar como gasto. La pregunta es, ¿la empresa lo necesita? Ese terreno que vas a comprar, ¿la empresa lo necesita realmente? O tiene para o sea, la depreciación, es necesario que no tiene nada que hacer. Entonces no hay la necesidad, no existe la necesidad, entonces se caería el tema del hipotético caso que tengamos pues que reconocer un gasto que realmente no existe ninguna vinculación con el tema de la generación de la fuente. Entonces es importante analizar esa figura para efectos, sobre todo en estos temas que se ven grandes en las grandes empresas, sobre todo la asignación, entre comillas, pues de personal de seguridad, que bueno, recalco, del punto de vista de la naturaleza de nuestro país, podríamos decir, ¿no? Y este caso de la razón del Tribunal Fiscal, si ustedes lo leen de manera literal, establece, ¿no? Que asignaron pues el personal de dirección a, digámoslo, seguridad, porque hubieron amenazas, el tema hubieron cartas, ya, pero esas cartas no va dirigido a ninguno de los ejecutivos, simplemente es de manera general, o sea, se establece de manera general, pero no hay un tema que de repente establezca de manera taxativa a algunos de los funcionarios de las empresas, ¿no? Entonces, por eso es importante en el tema del ámbito tributario tener presente toda esta figura para poder manejar respecto a la deducción de los gastos y no sea reparado en un procedimiento de fiscalización, que a eso es lo que nos enfrentamos cada día cuando te notifica la SUNAT, obviamente. Entonces hay personas que me llaman y me dicen, no, pero es que yo tengo todo en la SUNAT, aún así me ha desconocido el tema del gasto. O sea, pero tienes la necesidad, existe sí, claro, existe. El problema es que, claro, no tienes suficiente carga probatoria. De repente dicen, no, ya suficiente con la factura, ¿no? Y cuando realmente lo que tienes que probar en el tema tributario es que esa operación realmente existió, porque para el auditor siempre va a haber la presunción, ¿no? Siempre va a estar ahí. O sea, no, yo presumo que este gasto no es real. Bueno, entonces vas a tener que demostrarlo, ¿no? Y claro, si el auditor tributario, aún así, después de haber presentado la carga probatoria, no lo valida, bueno, ahí tienes el Tribunal Fiscal, ¿no? Tienes el Tribunal Fiscal porque si los gastos son reales y tienes la documentación, entonces no tienen por qué. Pero yo sé que hay auditores a veces que son muy apegados, hasta por una tilde te pueden de repente desconocer, ¿no? Entonces ahí ya es una cosa que no debería pasar, pero se han visto casos, ¿no? Entonces, amigos, hay que tener en cuenta eso. Cuando uno quiere pasar a la contabilidad, o mejor dicho, quiere reconocer el gasto, tiene que, en principio, revisar si realmente existe la necesidad. Yo siempre digo, cuando vaya este tema, existe la necesidad, el tema de poder
hacer una erogación de dinero. No, no existe. Entonces, no, pues, no tiene nada que hacer con la generación, mantenimiento de la fuente. Y eso es un tema importante, hacer un análisis correlativo. Si no tiene una necesidad para que sea reconocido como costo-gasto, entonces menos va a tener crédito fiscal. Por eso entonces te metes en doble problema. Por eso cuando los gerentes me llaman, me dicen este tema, me dicen, no, lo que pasa es que existe, me la están, bueno, si la quieres pasar, te la conocen el tema de gasto, chao, crédito fiscal. Y tienes multas, obviamente, por el tema de la renta de, digámoslo, de tercera categoría, y tienes IGB también la multa, ¿no? Cifra de datos falsos, intereses. Si quieres enfrentarte a esto, bueno, adelante, pues. Pero ya sabes que eso no es. Ahora la pregunta sería, ¿es un delito pasar los gastos personales? No, porque no estás haciendo de repente, claro, dirías en el hipotético, no, sí, pues estoy evadiendo impuestos, ¿no? Porque realmente yo sé que no debería ir, le paso todos los gastos personales ahí, ¿no? O sea, los gastos sí han existido. El pasa que obviamente estás pasando gastos que no corresponden, de acuerdo al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Esos gastos no son reconocidos tributariamente. O sea, lo puedes hacer de repente, si quieres, pues lo pagas con el dinero de la empresa, ya, está bien, pero eso va a derivar de una distribución directa de renta, ¿no? Quiere decir que vas a tener que pagar el 5%, ¿no? Porque estás retirando la ganancia de la empresa de manera indirecta, no con el procedimiento que debería ser, sino que, bueno, has consumido, te vas de viaje y de pronto, pues, pasa la factura al nombre de la empresa. Entonces, no tiene nada que hacer con el tema de la generación y mantenimiento de la fuente. Y por lo tanto, la SUNAT dice, ok, como es un gasto, digámoslo, que no tiene posterior control de la administración tributaria, entonces págame el 5%. Porque esa es la forma como tú sacas tu ganancia de la empresa. ¿Se dan cuenta? Debe ser un problema, ¿no? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.